Hermanos, sin duda es un gran gozo siempre estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es cierto lo que decía el pastor y le comentaba esto justamente el día de ayer. A veces me resulta difícil predicarles a ustedes, no por el hecho de ustedes, sino por mí, ya que muchos de ustedes tienen un conocimiento bíblico más extenso que el mío. Muchos de ustedes llevan más tiempo en la fe que yo. Tal vez algunos llevan mi vida misma en la fe, pero sin duda sigo confiando en el poder y la autoridad de las Escrituras. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Hace tiempo estuvimos viendo un tema acerca de las pruebas, el propósito de las pruebas, y esa predicación es un tanto diferente, ya que esa predicación está más centrada en el hecho de que hay a veces situaciones, circunstancias en las cuales nos encontramos y aparentemente Dios se equivoca, aparentemente. En nuestra humanidad, en nuestra debilidad, muchas veces lo vemos así, pero vemos en este pasaje que Dios sigue estando en control. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. En cuanto lo encuentres, si se puede poner de pie, por favor, hermano. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23. Dice así la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. He titulado el nombre de esta predicación: No temas, cree solamente. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, me presento, Señor, ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Sin duda, Señor, solamente en Él tengo parte para contigo y tú tienes parte para conmigo. Señor, tú conoces mi deseo de exponer tu palabra para que sea de edificación para mis hermanos y sin duda, Señor, para que tú seas glorificado a través de ella. Señor, tú conoces mi debilidad. Sin duda, Señor, siempre he necesitado de ti, pero tú sabes esta situación en la cual estoy ahorita y justamente, Señor, me encomiendo a ti, necesitándote más en este día. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a poner atención, que tú nos des unos oídos prestos, Señor, un corazón sensible para escuchar tu palabra, que sin duda, Señor, es agua, es pan, es vida para nuestras almas. Señor, que todo tiempo tu nombre sea honrado y glorificado. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hoy en día es muy común que dentro del mundo, dentro de la sociedad, estén surgiendo este tipo de pensamientos acerca de la motivación, la seguridad, la confianza en uno mismo. Hoy en día el mundo ha estado tratando de sobresalir esto, la confianza en uno mismo, la motivación en uno mismo. Muchas veces, hermanos, a través de publicaciones, conferencias, cada vez va creciendo más esta idea acerca de la confianza en uno mismo. Decía un psicólogo muy reconocido: confía en ti mismo y todo en la vida funciona. El mundo, sin duda, hermanos, cada vez más va haciendo y centrando toda su confianza, toda su seguridad en uno mismo. Pero atrás de este pensamiento hermoso, a través de estas palabras hermosas de confiar en uno mismo, existe otra realidad. Y la realidad es que nosotros somos débiles, somos vulnerables, y el mundo trata de cubrir esta debilidad a través de pensamientos de seguridad, de confianza. Pero sin embargo, a través de las Escrituras vemos muchos hombres débiles. Decía un predicador: nunca ha habido y nunca habrá hombres fuertes. Siempre ha habido y siempre habrá hombres débiles, necesitados de un Dios grande. El mundo trata de confiar en sí mismo,
pero el único que puede confiar en sí mismo es Dios. Dios es el único ser que puede confiar en sí mismo. Dentro de los atributos de Dios existe un atributo muy importante, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos dice que Dios está en control de todas las cosas. La soberanía de Dios. Cuando Jesús habló acerca de que Dios tiene cuidado de los pajarillos, de cada uno de ellos, que Dios los alimenta. Si nos ponemos a pensar, hermanos, son cientos, son miles, son millones, a través de todo el mundo, en todas partes. Y Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Cristo no estaba mintiendo. Igualmente nos dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Él sabe, hermanos, y llama por su nombre a las estrellas. En nuestra Vía Láctea existen 300 millones de estrellas. En Andrómeda se cree que existe 1 billón de estrellas. Y Dios tiene el control de cada una de ellas. Y Dios sabe el nombre de cada una de ellas. Y este atributo de Dios se llama la soberanía de Dios. Los mares, los vientos, el hombre, las enfermedades, los demonios, vimos que todo el tiempo estaban sujetos bajo la autoridad y el dominio de Cristo, porque Dios es soberano. Esta misma confianza, hermanos, este mismo atributo nos trae confianza, nos trae ánimo, nos trae esperanza, saber que nosotros estamos bajo el control, bajo la soberanía de Dios. Y esto nos trae alegría, nos trae paz, que estamos dentro de la soberanía, dentro del control de un Dios bueno, de un Dios misericordioso. Esto debería de traer a nosotros paz. Pero cuando las cosas no surgen como esperábamos, cuando las situaciones se complican, cuando hay circunstancias en las cuales nosotros no entendemos el porqué de ellos, este mismo atributo de la soberanía de Dios puede traernos desánimo, frustración, duda. El pensar, ¿por qué si yo estoy en el control de Dios, por qué me sucede esto? ¿Por qué si Dios está en control de mí, por qué me sucede esto a mí? Y quiero, hermanos, que a través de este pasaje veamos cómo Cristo sigue estando en control de todas las cosas. Y por eso he titulado, no temas, cree solamente. Como primer punto quiero que veamos, el hombre tiene necesidad de Cristo. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. En este versículo vemos, hermanos, que hay una multitud que vino al encuentro de Cristo. Algunos teólogos dicen que había muchos enfermos dentro de esta multitud, que necesitaban a Cristo, que necesitaban la sanidad de Cristo. También algunos teólogos dicen que dentro de esta multitud probablemente había familiares o personas que habían necesitado de Cristo. También, hermanos, dentro de esta multitud probablemente haya visto personas que necesitaban escuchar las palabras de Cristo. Sin duda, nosotros tenemos a veces predicadores favoritos, que nos gusta su manera de exponer la Biblia, que nos gusta su contenido bíblico. Bueno, Cristo es el excelente predicador, el rey de los predicadores, y mucha gente también tenía necesidad de escuchar a Cristo. Una gran multitud estaba necesitada de Cristo. Asimismo, el mundo hoy en día necesita a Cristo. Aunque el mundo trata de cubrirse, de desviar, de maquillar su necesidad de Cristo a través de pensamientos de confianza, de seguridad en uno mismo, es que la realidad es que necesitan a Cristo. De igual manera, nosotros necesitamos a Cristo. Cuando nosotros vinimos a conocer a Cristo, vimos cuán grande era nuestra necesidad de Él. Y aun cuando somos sus hijos, nos damos cuenta que seguimos necesitados de Cristo. Una multitud necesitada, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Una multitud llena de personas con necesidad de Cristo.
Pero también dentro de esta multitud había dos personajes, dos personas que necesitaban a Cristo de una manera especial. Vemos primeramente un hombre importante y rico necesitado de Cristo. Versículo 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La Biblia nos da una característica importante de este hombre llamado Jairo, y es que él era un principal de la sinagoga. Era un hombre importante. En la sinagoga, hermanos, había tres tipos de cargos. Uno de ellos era el principal, el ministro y el funcionario. Bueno, Jairo ocupaba el cargo más importante en la sinagoga. Era el principal de la sinagoga. También para ser un principal de la sinagoga, hermanos, no cualquier persona podía estar ahí. No cualquier persona podía ser un principal. Leyendo un poco acerca de esto, leí que una persona era escogida por sus cualidades sobresalientes para desempeñar este cargo. Entonces, esto nos quiere decir que Jairo era una persona importante, tenía cualidades sobresalientes. Sin duda, hermanos, este hombre era respetado y era admirado por la sociedad. Como vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el aspecto más importante de las vidas de estas personas era la religión, era la vida espiritual. Muchas veces algunos cristianos tienen otros aspectos más importantes, a veces el trabajo, pero estos hombres, lo más importante para ellos era lo espiritual. Y sin duda Jairo era muy, muy respetado, era admirado. Era un hombre que tenía un buen estatus, era un hombre sobresaliente, pero este mismo hombre viene a humillarse ante Cristo. Porque, como por ahí dicen, la desgracia no respeta a nadie. Este hombre es importante, es admirado, es rico. Y a pesar de eso, él supo que tenía una necesidad grande de Cristo. Versículos 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, hemos entendido que Jairo es una persona importante, admirada, sobresaliente, pero recordemos que los principales líderes en cuanto a la enseñanza en el pueblo de Israel rechazaban a Cristo. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los principales rechazaban a Cristo. Y este hombre es uno de esos líderes. Él pertenecía a este grupo de los que rechazaban a Cristo, de los que no querían a Cristo. Y viene y hace una acción muy sorprendente. Dice la Biblia que viene y se postra a los pies de Cristo. Viene y se arrodilla ante Jesús. Ahora, hermanos, pensemos esto. Él es un hombre importante, un hombre admirado, que pertenece a un grupo que rechaza totalmente a Jesús. Esta acción que hace Jairo es una acción muy contundente. Esta acción en venir y postrarse a los pies de Cristo, Jairo sabía que le iba a costar todo. A Jairo le iba a costar su reputación, su cargo, su admiración por la sociedad. Él sabía que en el momento en el cual viniera a los pies de Cristo, le costaría todo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Pedro estaba afuera en el patio, cuando Cristo fue encarcelado? Que vinieron hombres y le preguntaron a Pedro y le dijeron: ¿tú eres uno de sus discípulos? Y él dijo: no. Y empezó a maldecir y empezó a negar a Cristo.
porque Pedro entendía que identificarse con Cristo iba a traer consecuencias hacia él. De igual manera, Jairo, al identificarse, al venir y pedir ayuda a Cristo, le costaría todo, su cargo, su reputación. Pero a Jairo no le importó esto, porque tenía una necesidad más grande. Había algo más que le importaba a él. Y nos dice en el versículo 23, mi hija está agonizando. Jairo pone por encima de su cargo, de todas sus actividades, pone por encima a su hija, que está agonizando. En el Evangelio de Lucas nos dice que estaba a punto de morir su hija. Su hija estaba a punto de morir y nos dice también que era su única hija. Creo, hermanos, que todos entendemos el por qué Jairo hizo esto. Decía un predicador, obviamente yo no lo puedo decir porque no estoy en esa condición, pero decía, muchos padres entienden y podrían entender a Jairo. El saber que tienen un hijo pequeño, que está agonizando, que está a punto de morir. Dice este predicador que tenía una hija, que le sucedió un accidente y tenía que pasar por un procedimiento muy difícil, muy doloroso. Y él se acercó al doctor y le dijo, si hubiera de alguna manera que el dolor de ella yo lo sintiera, sin duda lo haría. Piense un momento, hermanos, el pensamiento de Jairo. Dio todo por su hija, porque estaba agonizando, porque estaba a punto de morir. Y al venir y humillarse ante Cristo, confiaba que Cristo tenía el poder para sanar y suplir la necesidad de su hija. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Cristo accedió a la petición de Jairo. Cuando Jairo vino y se postró a los pies de Cristo, Cristo sabía que este hombre era un principal, uno del grupo que lo rechazaba a él mismo. Cristo lo sabía, pero Cristo accede, dice, fue pues con él. No sé, la Biblia no nos lo describe, pero imagínese a Jairo muy angustiado, preocupado, sintiendo el dolor de ver a su hija agonizando, a punto de la muerte. Viene desesperado a correr a los pies de Cristo y Cristo accede. Eso le habrá traído paz, alegría a Jairo. El saber que Jesús, el que había calmado los vientos, el que había sacado demonios, había accedido. Sin duda le habrá traído paz a Jairo. Venía confiado, tal vez venía alegre Jairo. El saber que ahí viene Cristo para ayudar en su necesidad. Pero hermanos, no olvide este factor muy importante. Su hija está a punto de morir. Yo me imagino, hermanos, a Jairo que tal vez quería apresurar los pasos de Cristo. Jairo dejó un momento a su hija ahí en su casa por ir a buscar a Cristo. Y Jairo sabía que eran momentos muy importantes, segundos, minutos muy importantes, y probablemente Jairo quería apresurar los pasos de Cristo, porque tenía una necesidad muy grande. Pero en estos, hermanos, cuando empieza a caminar, cuando dice fue pues con él, cuando iban en camino, Jairo y Jesús, aparece otra persona con una necesidad grande, una mujer rechazada y pobre, necesitada de Cristo. Versículo 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer también tenía una necesidad grande. Tenía una enfermedad que no había podido haber sido curada. Dice en el versículo 26 la primera parte, y había sufrido mucho. En el Evangelio de Lucas nos dice que esta mujer tenía esta enfermedad desde hace 12 años.
Día tras día, noche tras noche, esta mujer tenía esta situación, flujo de sangre, día y noche, durante 12 años. Esta mujer sin duda también estaba necesitada de Cristo. Sin duda, hermanos, no podemos entender el dolor de esta mujer. Era un dolor físico grande. La misma Biblia lo describe y había sufrido mucho. También estaba necesitada de Cristo. Pero su sufrimiento no solamente se limitaba a lo físico, sino también a lo social. Vayamos a Levítico 15:19. Levítico 15:19. Dice así la palabra de Dios: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Esta mujer sin duda había sufrido físicamente, pero también socialmente, porque bajo la ley esta mujer era una persona impura. Esta mujer, si tocaba una madera, si tocaba una silla, todo lo que tocara esta mujer se volvía inmundo. Si venía un hombre y tocaba eso, ese objeto que tocó esa mujer, también esa persona se volvía inmunda. Esta mujer también había sufrido socialmente grandemente, no solamente físicamente. Algunos teólogos dicen que probablemente esta mujer tuvo que ser apartada de su familia. Recordemos, hermanos, esta enfermedad le surgió hace 12 años. Algunos predicadores dicen que probablemente esta mujer tenía familia. Probablemente esta mujer tenía una vida normal. Probablemente tenía hijos. Llegó esta situación en su vida, el flujo de sangre, y en ese momento cambió todo en ella. Porque ella en sí misma sabía que era una persona inmunda. Las demás personas también sabían que esta mujer era una persona inmunda. Había sufrido grandemente. Más adelante en el versículo 4 dice: si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo. Si tuviere marido, no podía dormir con ella. Es por eso que algunos teólogos creen que fue apartada de su familia. Esta mujer tenía una gran necesidad de Cristo. Probablemente fue apartada de sus hijos, porque ella significaba algo inmundo para las demás personas. Esta mujer sin duda había sufrido bastante, físicamente, socialmente. Pero la misma Biblia marca y nos dice que esta mujer de alguna manera podía curarse, ser sanada, dejar de ser inmunda. Versículo 28, ahí mismo, Levítico 15:28, dice: y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. La misma ley marcaba que esta mujer podía ser sanada. La misma ley marca que esta mujer podía dejar de ser inmunda, pero esto no había sucedido con ella. Volvamos ahí, hermanos, a Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Bajo la ley esta mujer podía ser sanada, pero había gastado todo cuanto tenía. Durante 12 años gastó todo lo que tenía porque ella buscaba, porque ella añoraba algo, su sanidad. Durante 12 años gastó todo lo que tenía en médicos. Y hermanos, a veces es importante pensar un poco en las situaciones de estas personas.
Esta mujer tal vez escuchaba de un médico e iba con esperanzas de ser sanada. Probablemente esta mujer, si tenía realmente familia, veía en un médico la esperanza para volver a tener una vida normal. Tal vez regresar con su familia, dejar de ser inmunda, dejar de sufrir físicamente, socialmente. Gastó todo cuanto tenía porque lo más importante para ella era su sanidad. Pero con ella no había pasado así. Seguía siendo inmunda durante 12 años. Me imagino que habrá sido muy doloroso, muy difícil para esta mujer. Es por eso que la Biblia nos dice que había sufrido mucho. Había gastado cuanto tenía, lo gastó todo. Pero este día escuchó que aquel hombre que mandó que se salieran los demonios, aquel hombre que calmó la tempestad y reprendió a los vientos, esta mujer escuchó que aquel hombre llamado Jesús iba a estar en esta orilla y vino porque tenía una gran necesidad. Y ella confiaba que Cristo la podía sanar. Versículo 27 y 28 de Marcos 5:27. Marcos 5:27 dice así la palabra de Dios: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe de esta mujer es increíble. Lo poco o lo mucho que sabe de Cristo, confía en ello. Confía que Cristo va a poder ayudarla, va a poder sanarla. Ella decía dentro de sí: si tan solo tocare el manto de Jesús, sé que seré salva. Esta mujer confiaba en Cristo. Y ahora, hermanos, aquí un dato importante y también interesante. La ley marcaba que si ella tocaba algo, eso se volvía inmundo. Pero ella no pensó y ella sabía que si tocaba a Jesús, Jesús no se volvería inmundo. Ella sabía que la pureza y la santidad de Dios, de Cristo, era mayor que su impureza de ella. No sé si me entiende, hermano, pero esta mujer sabía que si tocaba algo, eso se volvía inmundo. Pero ella pensó al revés con Cristo. Si yo lo toco a Él, Él me va a sanar a mí. Por eso digo, la fe de esta mujer es sorprendente. De igual manera, hermanos, a ella no le importó nada, porque su condición la excluía de estar entre la multitud. No sé cómo habrá llegado hasta Jesús, porque sin duda la gente la identificaba. Pero ella habrá ideado alguna manera para llegar con Jesús, porque sabía que en Jesús había sanidad, porque sabía que en Jesús había descanso. Y eso lo vemos en el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Todos los que tenemos un encuentro con Jesús, encontramos la sanidad, el descanso de nuestras almas. Esta mujer también lo experimentó. San Agustín dijo: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Lo que ningún médico pudo hacer durante 12 años, Cristo lo hizo en un segundo. Tanto Jairo como esta mujer conocieron cómo era Jesús. Y esto nos lleva al siguiente punto: la atención y compasión de Cristo hacia el hombre. La atención y compasión de Cristo hacia el hombre. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud
y le apretaban. Jesús accedió a la petición de Jairo. Fue pues con él. A pesar de que Jairo pertenecía a un grupo que excluía a Jesús y a pesar de que Cristo lo sabía, Cristo accede y empieza a caminar junto a Jairo para ir y sanar a su hija. Cuando Cristo accedió a Jairo, Jairo habrá sentido un gran alivio. Ahí viene el Hijo de Dios a sanar a mi hija. Un sentido de angustia y a la vez de esperanza. Cristo accedió. A pesar de que yo soy y pertenezco a un grupo que lo excluye a él, que lo rechaza a él, Cristo accedió a mi petición. Viene conmigo. La atención y compasión de Cristo. Pero en estos momentos también se extiende a la mujer del flujo. Versículo 30 al 34. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sanada de tu azote. Cristo sabía perfectamente quién lo había tocado. Recordemos, hermanos, Cristo es Dios, Cristo es omnisciente, Cristo lo sabe todo. La mujer sabía quién lo había tocado. Recuerden que esta mujer ya había sido sanada cuando tocó a Jesús. Su necesidad ya había sido suplida, pero Cristo la quería ayudar públicamente. Empieza a hacer una pregunta con propósito: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos no entienden esta pregunta que Cristo hizo y le dicen: ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero Cristo tenía un propósito al hacer esta pregunta. En Lucas nos dice, en el pasaje paralelo nos dice que esta mujer se quería esconder de Jesús. Esta mujer, al tocar y ser sanada, quería salir corriendo, porque dice en el Evangelio de Lucas que no quería ser confrontada, porque ella sabía que lo que acababa de hacer públicamente ante la sociedad era muy grave. Tocar a un rabino, tocar a un maestro. Y sabía que le iba a traer muchas consecuencias. Es por eso que ella quería salir rápidamente para no ser confrontada. Pero Cristo la buscaba, dice en el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Cristo la buscaba para darle un alivio completo. Recordemos, hermanos, que su sufrimiento no solamente era físico, sino también social y religioso. Esta acción que Jesús hace y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sanada de tu azote. Toda la demás gente que vio a esta mujer sabía que esta mujer ya había sido sanada. Cristo le dio un alivio completo, no solamente físico, sino también social y religioso. Cristo le había dado un alivio completo. Esta mujer solamente quería su alivio físico, pero Cristo le dio un alivio delante de toda la gente. Es por eso que la confronta y le dice: tu fe te ha hecho salva. Pero ¿recuerda cuál era el primer personaje? Jairo. Jairo fue el primer personaje que vino a buscar la ayuda de Jesús. Y Cristo todavía no había cumplido totalmente con Jairo. Y por eso quiero que veamos como tercer punto una aparente equivocación y una fe puesta a prueba. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?
Recuerda, hermanos, Jairo fue el primero que vino y buscó a Cristo, porque su hija estaba agonizando, porque su hija estaba a punto de morir. Jairo fue el primero que ideó, buscó la manera para acercarse y postrarse a los pies de Cristo. Y Cristo recuerda, hermanos, había accedido a ayudar a Jairo. Cuando dice fue pues con él, pero priorizó en esos momentos a la mujer del flujo. Todavía toma tiempo Jesús para hablar con esta mujer. Recuerde, la necesidad de Jairo, de su hija, era de vida o muerte. La mujer tenía una gran necesidad, sí, pero ya había estado así 12 años. ¿Podía esperar? Sí. Jairo no podía esperar. Su hija estaba muriendo, estaba agonizando. Y aún, a pesar de que Cristo lo sabía, Cristo prioriza a la mujer. Hoy en día, cuando un doctor atiende una necesidad menor que una realmente urgente, se le conoce como negligencia médica. Cuando un doctor prioriza algo muy leve a un paciente que realmente se está debatiendo en la vida o en la muerte y llega a morir este paciente, este médico puede llegar a ir a prisión. Y nos ponemos a pensar, Cristo hizo eso. Cristo priorizó a alguien con una necesidad grande, sí, pero que todavía podía esperar. Y cuando lo priorizó, la hija de Jairo murió. Cristo pudo haber pasado por alto y seguir su camino con Jairo. Esta mujer pudo haber tocado solamente el manto de Jesús y salir sanada. Y Jairo iba a llegar a la casa, y Jesús iba a llegar a la casa de Jairo, a ayudar a Jairo antes de que su hija muriera. Pero no, Cristo se detiene y empieza a hablar con la mujer. Una frase muy conocida y que a veces hay algunas personas que la utilizan, dice, todo tiene solución menos la muerte. ¿Qué habrá pasado por la mente de Jairo? Vine ante ti, Cristo, en humillación, en necesidad ante ti. Me arriesgué todo por ti, porque sabía que tú eras el único que me podías ayudar. Jairo no fue con los escribas, no fue con los rabinos, no fue con los fariseos, con los saduceos. Cristo fue con Jesús. ¿Qué habrá pasado por la mente de Jairo? Cuando llegaron y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más a Jesús? ¿Qué habrá pasado por la mente de Jairo? Si tan solo hubieras apresuradote un poco más, si tan solo me hubieras hecho caso a mí, si tan solo hubieras visto mi necesidad, mi hija no hubiera muerto. Pero Cristo le dice, no temas, cree solamente. Versículo 36, pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No podemos entender y saber al 100% por qué Cristo le dijo esto a Jairo, no temas, cree solamente. Tal vez Cristo sabía la angustia, el dolor de su corazón, de sus pensamientos de Jairo, y es por eso que Cristo le dijo, no temas, cree solamente. Y es una aparente equivocación, pero recuerda, hermanos, Dios está en control de todo. Cristo sabía todo esto. Y quiero que veamos como cuarto punto un Salvador sabio y confiable. Versículo 35.
Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? La gente le empieza a decir a Jairo: ¿para qué te ocupas en molestar a Cristo? Tu hija ya murió, ¿para qué molestas más a Cristo? La gente no veía esperanza. Y es por eso que vemos que la sabiduría de Cristo sobrepasa nuestro entendimiento. Versículo 39 y 40. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. No solamente la gente no veía esperanza, sino que también se empezaron a burlar de Cristo. Nosotros no tenemos la visión que Dios tiene, porque nuestros pensamientos se limitan a nuestro dolor, a nuestra angustia. Es por eso que Isaías dijo en capítulo 55, versículo 9, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pasarán eternidades y no podremos entender la mente de Dios. Decía, leyendo un libro, decía el escritor, mucha gente podría pensar: vamos a pasar una eternidad en el cielo y no llegará a ser aburrido. Una eternidad sin fin. Pero lo maravilloso es que a pesar de toda esa eternidad, no vamos a poder comprender y entender a Dios. Vamos a conocer más a Dios y nunca vamos a poder entender realmente cómo es Dios. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. A lo largo de las Escrituras vemos que a Dios le gusta magnificar su poder. Vemos que a Dios le gusta ensalzar más su poder. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel para que tomaran Jericó, Dios solamente les manda que den vueltas. ¿Para qué? Para que toda la gloria se la lleve el poder de Dios. Cuando Dios escogía a una mujer para que diera a luz un hijo, tenían una característica estas mujeres a veces: eran estériles, para que el poder de Dios se magnificara. Y esta no sería una excepción. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Jairo vio el resplandor, que aunque la situación parecía totalmente perdida, vio a un Salvador sabio, poderoso y confiable. Recuerda, hermanos, ¿qué es lo que estaba pidiendo Jairo? Sanidad para su hija. ¿Y qué terminó recibiendo? La resurrección de su hija. Terminó recibiendo algo muchísimo más grande de lo que pedía. En su momento, Jairo tal vez no entendió esto. ¿Cómo Cristo puede ser bueno? ¿Cómo Cristo puede ser amoroso si dejó a mi niña morir? Si prefirió ayudar a otra persona. ¿Cómo es que Dios puede decir que es bueno? Pero Cristo sabía y estaba en control de toda esta situación. Y le iba a dar algo mucho más grande: la resurrección de su hija. Sin duda, hermanos, habrá situaciones, circunstancias que no entendamos el porqué de ellas. La misma palabra de Dios nos dice que esto será así. Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Cristo mismo nos dice, en este mundo tendremos aflicciones. Pero de igual manera nos dice algo muy parecido a lo de Jairo. Confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el pastor me preguntó de qué iba a ser mi predicación, le dije la buena soberanía de Dios. Recuerda, hermano, la soberanía de Dios es saber que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. La buena soberanía. ¿Cómo es que Jairo pudo haber entendido esto es bueno? Esto es amoroso. Que mi hija haya muerto. ¿Cómo es que esto puede encajar en la buena soberanía de Dios? Pero la misma palabra de Dios nos garantiza que Dios es bueno, a pesar de las situaciones. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. También Romanos 8:28 dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Sin duda, hermanos, a veces va a haber situaciones que no entendamos. Va a haber situaciones en las cuales podemos encontrarnos en la situación de Jairo, tal vez no en esa situación, pero sí bajo esa presión. El no entender cómo es que Cristo pudo llegar a ser bueno en esos momentos. Cristo sabía el dolor que estaba pasando Jairo en su corazón, la angustia que pasaba en sus pensamientos. Cristo lo sabía. Pero Cristo también tenía que sanar a esta mujer. Y ahí vemos que Dios es misericordioso con todos. Pero Jairo, ¿qué habrá pasado por esos momentos en su mente? Pero él vio cómo el poder de Cristo se magnificaba y cómo Cristo seguía siendo bueno al darle resurrección a su hija. A manera de conclusión, a Dios no le agarra de sorpresa nuestras situaciones. Recuerda, hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Sus necesidades, sus dificultades, sus aflicciones están bajo la soberanía de Dios. Esto no le agarra de sorpresa a Dios. Es más, aun cuando usted era concebida, Dios ya había visto su sepultura de usted. Dios sabe todo. Dios conoce todo. Y hermanos, no quiero que confundamos a veces situaciones, aflicciones que pasamos por consecuencias de pecado, que esos son muy diferentes, sino que habrá situaciones que no esperábamos. Y como dije en un principio, al principio podemos pensar en la soberanía de Dios. Dios está en control de mí, nos puede traer de paz. Pero cuando hay angustia, cuando hay dolor, esto nos puede traer duda, temor. Y Dios nos manda a no temer y confiar en Él. Y muchas veces esto va a resultar difícil, porque somos pecadores, somos débiles, somos frágiles, que no podemos entender la mente de Dios. Y aún en nuestra angustia, Dios nos manda a confiar en Él. No temas, cree solamente. Hubo un hombre que ejemplificó nuestra necesidad de Cristo. Marcos capítulo 9. Estoy a punto de terminar, hermanos. Marcos capítulo 9.
Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este es un ejemplo claro de cómo es que somos nosotros. Pedir ayuda en nuestra incredulidad, porque somos débiles y muchas veces desconfiamos en la buena soberanía de Dios. Desconfiamos por el dolor, por la angustia, por la duda. Y este hombre, me gustan mucho estas palabras. Creo, sí, creo en ti, oh Dios, pero ayúdame porque soy débil, porque soy incrédulo. Había una petición que yo hacía al Señor y era muy constante, muy constante. Señor, ayúdame, protégeme en mi salud. Era una petición constante que le hacía a Dios. Señor, tú sabes que yo te quiero servir, muy posiblemente voy a necesitar buena salud, voy a necesitar buena salud para andar predicando, para andar evangelizando, discipulando, voy a necesitarlo. Y en verdad, hermanos, era una de mis peticiones más grandes hacia Dios. Y pues sucedieron situaciones, circunstancias que no fueron muy agradables en cuestión de mi salud. El pastor lo sabe, cómo es que dudé por esas situaciones. Y al principio, pues fuimos con el primer médico que era un especialista y bueno, me dieron muy malas noticias. Dudé, temí, que yo decía, confío tanto en Dios. Y ahí pude ver que soy débil, que soy frágil. Y no podía entender y le preguntaba a Dios, pero ¿por qué si era mi petición que hacía hacia ti? ¿Por qué sucedió esto? ¿No dices que tienes plan de bien para nosotros? Y el pastor sabe y oramos muchas veces acerca de esto. Malas noticias se me dieron y yo le decía al pastor, no, o sea, yo confío en Dios y aún estando aquí en casa, va a ser muy difícil. Ahora, ¿qué seguridad tengo que cuando salga, Dios va a ser bueno? Y vi mi gran debilidad, mi fragilidad de mi fe. Gracias a Dios, pues después fuimos con otros médicos, me hicieron algunos estudios y gracias a Dios todo estaba bien, todo estaba bien. Hicimos un ultrasonido, todo estaba bien, hicimos un rayos X, todo estaba bien. Y digo, vi mi fragilidad que tengo y durante mucho tiempo, durante estos meses, yo pedía en oración a algunos amigos y les decía, oren por mi incredulidad. Y algunos se reían porque decían, qué incrédulo eres. Y sí, la verdad es que somos incrédulos. Muchas veces desconfiamos en Dios. Y es por eso que este mismo hombre dijo, ayúdame en mi incredulidad. A veces queremos tener una fe muy grande, muy preciosa. Pero Abraham, el padre de la fe, dudó muchas veces. David también dudó de Dios, muchas veces. Pero a pesar de eso, hermanos, también entendí que Dios me quería enseñar que Él estaba en control de todas las cosas. Que a pesar de lo difícil que parecía, Dios seguía estando en control de todas las cosas. Me mostró mi fragilidad, mi debilidad.
Necesitamos de su gracia, necesitamos depender de Él, porque en la duda, en la angustia, solamente Él nos sostendrá, solamente Él, no nuestra fe, solamente en Él. Como este hombre se aferró a las palabras de Cristo, no temas, cree solamente. Dios sigue siendo bueno. Confía en Dios a pesar de las situaciones. Reconoce que somos hombres débiles, necesitados de un Dios grande. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por el cuidado que tienes para con nosotros. Sin duda, Señor, muchas veces pasamos situaciones, dolor, angustia, pero tú estás en control de ellas. Señor, en su momento no podemos entender el porqué de las situaciones, pero tú sigues siendo bueno. Tú has prometido, Señor, que tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Pero en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, Señor, muchas veces desconfiamos. Muchas veces no nos gusta, Señor, reconocerlo, pero es que somos débiles y tú lo sabes. Y aún, Señor, cuando tú nos pides fe en ti, creer en ti, en esos momentos como se lo pediste a Jairo, es que la verdad, también para confiar en ti necesitamos de ti. Sin duda, Señor, tenemos necesidades grandes, que solo en ti encontraremos descanso. Señor, sin duda eres bueno. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Y al depender de ti, tú nos dices que nos darás gracia. Y tú resistes a los soberbios. Y así en actitud de oración, dejo el púlpito al pastor. Va a haber días, va a haber momentos, va a haber circunstancias en que no van a entender qué fue lo que sucedió o por qué pasó. Pero recuerde que cuando nosotros somos débiles, su poder se perfecciona en nosotros. Es ahí donde se ven las maravillas de Dios. No cuando nos sentimos suficientes, no cuando parece que Dios está contestando todas nuestras peticiones, sino exactamente cuando es al revés. Cuando el sol se esconde de nosotros, cuando parece que todo se nubla, Dios está por actuar. El altar está abierto, mientras nuestro hermano toca el piano. ¿Estaba usted atravesando una circunstancia difícil? ¿No le entiende? ¿Por qué no viene y se postra ante los pies del Señor? Ayúdame, Señor. Ayuda en mi incredulidad. ¿Ha pasado alguna vez alguna circunstancia y hoy está aquí con heridas? ¿Por qué Dios permitió ciertas cosas? Y aún tal vez no haya respuesta, pero puede doblar rodillas y decir, perdóname por dudar. Tú tienes algo bueno para mí. Ahorita está feliz, pero vienen los tiempos difíciles, vendrán, tarde o temprano. ¿Por qué no doblar rodillas y decir, Señor, cuando lleguen, hazme fuerte, dame fuerza, para que no dude, porque sé que llegará ese tiempo? El altar queda abierto, ahí en su lugar o aquí, enfrente. Le invito a doblar rodillas.
Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que has concedido a nosotros. Gracias, Señor, por tu mensajero en esta noche. Tú conoces las situaciones que él vive, las situaciones que ahora vive su familia con su abuelita, Señor. Tú conoces cada circunstancia. Te pido, Señor, que tú le sigas fortaleciendo, le sigas animando, le sigas recordando que tú eres bueno. Y a todos nosotros, Señor, ayúdanos a no olvidarlo. Es fácil confiar en ti en los tiempos donde todo está bien, pero es muy difícil cuando las circunstancias se ponen complicadas. Y es aún más difícil cuando entramos en un punto en que ya no hay solución humana posible. Y sin embargo, ahí estás tú. Tú eres bueno y quieres hacer algo especial en nosotros. No necesariamente lo que esperamos, pero sí necesariamente lo que necesitamos. Señor, bendice este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has dado en este día. Aumentanos, Señor, la fe. Danos fortaleza en medio de las tribulaciones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.